Bien, buenas tardes. Solo una pequeña corrección. Yo puse entre mis antecedentes brevemente que había sido secretario de Salud en rigor de mi provincia, solamente para denotar que buena parte de las expresiones que yo pueda utilizar están vinculadas quizás a un estrecho trabajo en los servicios de salud en mis 30 años de profesión. En primer lugar, muy amablemente, Rosa María, un tiempo atrás, 2 o 3 meses atrás, un poco más, cuando nos invitó a participar en este encuentro, nos hizo 2 preguntas disparadoras. ¿Por qué orientar el currículo de una carrera de médico hacia APS y las comunidades? ¿Y qué elementos y estrategias educativas habría que considerar? Nosotros trabajamos en ese sentido y de hecho, en su momento, ya hace poco más de 2 meses, enviamos un video que está en la página web de OPS, en el cual explicitamos todo lo que podemos, las características sociales, demográficas, epidemiológicas de la región donde provengo, las prácticas educativas y clínicas que allí se hacen y con abundancia de imagen, de modo que yo voy a limitarme a tratar de proponer una visión, algunas convicciones. Un amigo dice que las convicciones no son más que razones apasionadas, de manera que yo les pido que me disculpen la pasión, pero en realidad voy a tratar de dar algunas razones de por qué hacemos lo que hacemos. Me pareció importante reseñar muy brevemente para los amigos de otras naciones que nos están visitando el lugar desde donde hablamos. El noroeste argentino es una de las regiones más deprimidas del país. En realidad Argentina es una nación compuesta por varios países diferentes. La región de donde yo provengo tiene casi medio millón de kilómetros cuadrados y casi 5 millones de personas. Y verán allí que tiene una densidad demográfica de 19 habitantes por kilómetro cuadrado, pero hay una densidad diferencial muy marcada. Estos 2 mapas muestran brevemente cómo en forma vertical se alinean sucesivamente una llanura deprimida, la de color verde, una zona montañosa, la de color marrón, y un altiplano que está en promedio de los 3.000 metros de altura en la zona de color lila. Y van a ver en el mapa del lado cómo la distribución demográfica es muy clara, en una línea que va desde el norte de Argentina, que es donde está el cursor, en la zona lindera con Bolivia, hasta el sur, en alrededor de 1.000 kilómetros aproximadamente y una franja no más de 40 kilómetros de ancho. Prácticamente están casi 4 millones de habitantes del noroeste argentino. El resto se distribuye un poco menos hacia la llanura del este y mucho menos, con una densidad que a veces es de un habitante por cada 20 kilómetros cuadrados, en la zona del oeste, en la zona que está de color lila, que está con una muy baja densidad poblacional. ¿Por qué significar esto? Porque en realidad es una región pobre y deprimida. El ingreso promedio de un habitante del noroeste argentino es la 4ª o 5ª parte del ingreso promedio de un habitante de la capital federal. Capital Federal tiene cierta homogeneidad, tanto demográfica, por lo tanto social, y por lo tanto el modo de vivir, de enfermar y eventualmente de morir de las personas reconoce ciertos patrones comprensibles. Nuestra región, el noroeste argentino, se encuentra en plena etapa de transición demográfica, tiene una heterogeneidad epidemiológica muy marcada, los servicios de salud están francamente fragmentados y eso puede indudablemente impactar en el cómo hacemos educación médica. Una sola ventaja tenemos en el noroeste, hay una sola escuela de medicina para estos 5 millones de habitantes. En este rango de 1.000 kilómetros de largo por 500 kilómetros de ancho es la única nuestra facultad que tiene poco más de 1.100 empleados, aproximadamente 850 docentes y en este momento estamos en los 10.000 estudiantes, en rigor solamente de ellos 4.000 en medicina y las otras de carreras vinculadas a ciencia de la salud. Me parecía interesante hacer esta breve reseña y significar también que el plan de estudios actual está llevando data del año 1989. No he sido yo el ideador, han sido precursores sobre cuyos hombros nos paramos y que han ideado un plan que a juicio nuestro ha sido muy interesante, muy importante para nuestra región. El plan, así muy sucintamente, prevé 5 años de una formación en la primera etapa básica de la medicina, una segunda etapa clínica y un periodo de 2 años que nosotros llamamos práctica final obligatoria. En muchas escuelas de Argentina se llama práctica final obligatoria. En nuestra escuela de medicina, el 6º año es un internado rotatorio por las 4 clínicas troncales, cirugía, clínica médica, tocoginecología y pediatría. Y el 6º año es todo actividad comunitaria. Esto nos ha dado la posibilidad de, lo que ustedes ven en el mapa, prácticamente ocupar la región con un sistema que tiene un total de
37 pequeñas unidades educativas en donde hay un instructor, un jefe de trabajos prácticos, docente concursado y una media docena de estudiantes haciendo trabajo de campo. Esta experiencia ha sido muy rica para nosotros porque nos ha hecho reflexionar fuertemente en el cómo estamos formando los médicos. No obstante, debo reconocer, en consonancia con lo que se dijo esta mañana, que a veces tengo la poco feliz impresión de que en mi facultad hay dos facultades paralelas. La mitad de ellas fuertemente comprometida con la atención primaria y con la educación pública como motor de cambio, y la otra mitad con una histórica resistencia anclada aún en el informe Fleckner. Esta es la sensación y que nos genera no pocas luchas políticas, como en el café se las puedo comentar, que son bastante entretenidas. A partir de ello, algunas razones para tomar la decisión de orientar el currículo hacia la APS y las comunidades. Estamos en plena etapa de reforma curricular. Hace 1 año y medio nuestro Consejo Directivo, que es la máxima autoridad institucional, tomó la decisión, a propuesta nuestra, de producir un profundo cambio en el currículo. Ya no parches, no remiendos, no sacar una asignatura y ponerla en otro año, sino cambiar de fondo. Afortunadamente, en reuniones que venimos sosteniendo, nadie ha discutido la vigencia de la atención primaria y nadie, aún las especialistas, disculpen el lenguaje, más consistentes, podría ser un poco más torpe en mi expresión, han cuestionado la idea de formar el médico general. De manera que quizás estos 22 o 23 años de experiencia han servido para que al menos el fondo de la cuestión no se discuta. Lo que sí se discute mucho, el cómo lo vamos a hacer. De ahí viene la mayor parte de nuestras preocupaciones. Algunas de las razones que en mi humilde opinión pueden justificar el por qué orientar el plan de estudio de la carrera de médico hacia la atención primaria. En primer lugar, yo provengo de una universidad pública, sostenida por el esfuerzo moral y material de la gente de la región noroeste argentino, que como decía antes es una región bastante deprimida. Esta universidad pública socialmente responsable debe fundar su accionar en valores universales tales como una clara noción del bien común y esforzarse en trabajar por un futuro con mayor justicia social, sustentado ello en el ideal de igualdad de oportunidades para todos los seres humanos. Este es un discurso y pretende ser una práctica, de hecho lo es en muchos momentos, que cuesta a veces sostener en discusiones en el claustro, donde usar expresiones como justicia social, como bien común, como solidaridad, como amor al prójimo, parece que estuviéramos diciendo cosas extrañas a la racionalidad de la academia. Sin embargo, un buen conjunto de docentes, afortunadamente, en mi escuela de medicina, está consustanciado en mayor o menor medida con esos conceptos. En segundo lugar, porque la atención primaria de la salud vincula claramente el cuidado de la atención de la salud de las personas y comunidades con el desarrollo humano en su sentido más amplio. Se constituye así la única estrategia en salud capaz de ayudar a superar inequidades sociosanitarias. De allí su mérito. Podría mostrarles infinidad de fotografías tomadas por los estudiantes. De hecho, tenemos un banco con varios miles de fotografías tomadas por los estudiantes, que mostraría una realidad sociosanitaria en la cual sería, y me hago cargo de la expresión, inmoral, para mí como decano de la Facultad de Medicina de Tucumán, pensar en otra estrategia que no sea la atención primaria de la salud como respuesta a la sociedad que está en el entorno de mi facultad. En tercer lugar, porque atención primaria de la salud considera al ser humano sano, en riesgo o enfermo, como un sujeto de derecho, no solo como un objeto de estudio, social, epidemiológico o clínico. En este sentido, atención primaria tiene el innegable mérito de haber descubierto, entre comillas, para el mundo y la posteridad, a la salud como un derecho irrenunciable de los pueblos. Esto tiene que ver con un fondo profundamente político. Mi experiencia en el Estado provincial como secretario de Salud y el tiempo que llevo en la gestión pública en la universidad me hacen creer, y quisiera reafirmarlo al final de esta breve ponencia, que en realidad en todas las discusiones conceptuales y metodológicas que tengamos subyace una profunda visión política e ideológica. En la medida que no podamos poner eso en el tapete, va a ser muy difícil avanzar. Y en cuarto lugar, porque la visión holística de salud y enfermedad que posee la estrategia de APS exige la comprensión y abordaje de los niveles de prevención en salud enfocados en comunidades definidas. Se genera así un sustrato que puede resultar apto para el desarrollo de modelos formativos que permitan graduar un médico general con visión más amplia, una misión de bien común
y la posesión de conceptos, métodos y técnicas capaces de brindar cuidado y atención de la salud de individuos y grupos integrales e integradores. Este concepto un poco más complejo creo que va a encontrar mejor sustento a continuación. ¿Qué elementos estamos considerando en la anterior reforma curricular en mi facultad? En un plan de estudio para formar médicos orientados a la atención primaria. En primer lugar, la aparente o real tensión entre globalización y regionalización, que influye en políticas y programas tanto del sector salud como de educación médica. Esta es una duda, un peso moral. En mi región de casi 5 millones de habitantes, una sola escuela médica pública. En nuestra gran y hermosa ciudad como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 3 millones de habitantes, existen 11 escuelas de medicina. Solo una de ellas, nuestra bicentenaria UBA, y 10 privadas, haciendo abstracción de nuestros jóvenes amigos de La Matanza que están más bien pegados al conurbano. Quiero significar con esto que las políticas públicas que se pudieran dictar, las tendencias en materia de diseño curricular, los estándares en materia de acreditación, muchas veces están signados por el peso, la calidad y la capacidad del lobby de los actores institucionales, y allí donde nuestra preocupación es ¿qué hacemos? ¿Privilegiamos la onda global de responder a las demandas de mercado o privilegiamos a la demanda moral que tenemos nosotros de responder a las necesidades de nuestra gente? No es un problema menor. En segundo lugar, pese a que en buena parte de América fue superada ya la década neoliberal, sigue siendo promovido aún el modelo que orienta la demanda-oferta de atención médica para el mercado global mediante una lógica propia de complejo médico industrial. Esto se contrapone con la estrategia de APS que propone valorar prioritariamente las necesidades y demandas reales de las comunidades que componen esta compleja diversidad que conforma la sociedad global de comienzos de milenio. Escuchar a los amigos de Canadá me ha llenado de esperanza, Veo que se puede. Acá quizás sea una lucha quijotesca, en ciudades más ordenadas, en sociedades más ordenadas y un poco más avanzadas que la nuestra, están mostrando que esto es perfectamente posible. Dentro de los elementos específicos, ya entrando un poco en el campo de la atención médica, en primer lugar, esta cierta controversia epistemológica que en mi opinión es solo superficial. La aparente controversia entre la necesidad de conocer las bases moleculares de la enfermedad y la pertinencia de comprender las bases sociales de la salud. Esto es una discusión cotidiana en mi facultad, con biólogos, cirujanos, clínicos queriendo más carga horaria, más recursos, más docentes para las prácticas clínicas, y tienen razón. Pero ¿y qué hacemos con los salubristas, los especialistas en salud mental, los antropólogos que nos dicen cómo vamos a desconocer las bases sociales de la salud? Ello genera fuertes desequilibrios académicos. Bueno, está puesto a continuación, me he adelantado en la reflexión, pero es una puja interna, al menos en mi escuela de medicina, muy dura, que define incluso las conducciones institucionales. Otro elemento específico, el disciplinar. En este punto en particular estamos tratando de producir algunos avances. El capítulo de humanidades médicas siempre estuvo centrado, en mi humilde conocimiento, fundamentalmente en el estudio de autores clásicos. Desde esa perspectiva y en términos de aprendizaje, no suelen valorarse suficientemente los aportes educativos del humanitarismo, entendido como solidaridad social que se practica en un trato humano y de prestación de asistencia a los demás. Ligar ambos aspectos permitiría muy probablemente la formación de un médico más humano. Es muy simple. La discusión está centrada, estuvo y sigue estando centrada en mi facultad en incrementar las horas de bioética, antropología médica, epistemología. Queremos incorporar una asignatura de historia de la medicina, de filosofía y de la medicina. Ya está historia de la medicina, pero mi sensación es que al final de la formación vamos a tener solo médicos más cultos, no más humanos. Leer varias veces a Hipócrates no nos hace más sensibles. Entonces, estamos tratando de diseñar actividades, ya no de incorporar contenido, que hagan que el estudiante se sensibilice socialmente. De hecho, tuvimos una experiencia muy rica hace apenas 30 días, llevando a personas que habían tenido experiencias en Médicos Sin Fronteras a contar sus vivencias en Haití, en varios países de África, y que significan muestras de cómo podemos contribuir a sensibilizar al claustro universitario. Respecto de la práctica profesional,
Durante el ejercicio de la profesión se observan valoraciones sanitaristas y asistencialistas respecto a la utilidad concreta que poseen los métodos y técnicas de trabajo provenientes del campo de la atención primaria, fenómeno percibido tempranamente por el estudiante durante la formación de grado. Ello se debe quizás, además de la influencia de un mercado de trabajo pleno de intereses económicos, a cierta apropiación que hicieran los saludistas de la filosofía, los conceptos, métodos y técnicas de trabajo en APS en el campo del sanitarismo. Esta contradicción aparente puede ser fácilmente superada si se revisa nuevamente la mirada holística que posee la APS y se promueve una mayor inserción de esta en el campo de la medicina general. Mis estudiantes se quejan que salud pública que tienen de primer a quinto año no les sirve de mucho, cuando en realidad lo que hace es cambiarles el modo de pensar, nada más y nada menos. Pero lo que estamos redefiniendo, discutiendo mucho, porque al menos en mi realidad, a la atención primaria ha sido un campo fértil de cultivo para quienes aman la salud poblacional y la salud pública. No se ha introducido fuertemente, ni aún en las especialidades troncales como clínica médica, pediatría, tocoginecología, un poco sí en medicina general. Vamos a bregar fuerte para traer ese discurso y esa práctica al campo clínico, que es donde se supone que tienen que modificar las realidades en el día a día. En tercer lugar, se observa una fuerte tendencia a la tecnologización de la educación médica en contraposición con la necesidad, sentida por muchos educadores y reclamada por diversos grupos sociales, de humanizar más al educando y consecuentemente al médico. Dada la continua y fuerte incorporación de tecnología en la práctica clínica, que influye no solo en los modos de ejercer la profesión, sino también en maneras de pensar, las escuelas de medicina pueden tecnologizar la educación médica, siempre que al mismo tiempo humanicen más a quienes las practican. Hay una fuerte tendencia en este momento a la incorporación de simuladores, por ejemplo, para la adquisición de habilidades y destrezas clínicas. El riesgo, una mayor deshumanización. No me opongo a la tecnología, más aún con esta expresión que dijo Rosa María del cableado distinto de quienes tienen la mitad de la edad que yo tengo. Pero creo que hay que atender fuertemente a la incorporación de tecnología en la educación médica, pero por sobre todas las cosas insistir fuertemente en la humanización y la humanitarización de docentes y estudiantes. Caso contrario, la deshumanización de la educación médica va a correr la misma suerte que la deshumanización de la práctica clínica. Hay elementos didácticos, un fuerte impulso del mercado de la educación médica destinados a imponer, a veces en forma acrítica, de diversos medios tecnológicos como apoyo a la docencia. Estas innovaciones, plenas de beneficios y dificultades, deben ser ponderadas cuidadosamente. Constituye un buen ejemplo de ello el uso de simuladores para la adquisición de competencias clínicas en controversia con el desarrollo de simulacros o del trabajo con pacientes reales. En nuestra región hemos tenido la suerte de establecer convenios muy fértiles con las 5 provincias que componen la región. No tenemos dificultades al acceso a pacientes reales. De allí que uno de los mensajes más duros que suelo darle a los estudiantes es que no pueden limitarse a construir sus saberes con el cuerpo y la enfermedad de los humildes, incrementar su capital educativo y luego venderlo en el mercado de la atención médica. Tienen una responsabilidad moral, al menos de una parte de sus saberes, devolverle a la gente que ha prestado su cuerpo y su energía para que ellos aprendan. Hay cuestiones de orden ambiental. Existe implícita o explícita una fuerte noción de espacio en la educación médica oriental APS. Ello porque subyace una cuestión de alta importancia. ¿A dónde irá a trabajar el médico que se está formando en esta escuela médica? ¿Qué situaciones enfrentará y qué prácticas deberá realizar? Por esto es prudente ponderar, a la hora de repensar un plan de estudios, en qué medida la fisiografía, urbanización, economía regional, historia social, sustrato cultural, etcétera, definen el estadio demográfico, el perfil de salud o enfermedad, la demanda sociosanitaria y finalmente el perfil y las prácticas del médico que se desea formar. Creo, colegas, que nosotros tenemos la responsabilidad de responder a la región que nos sostiene, por sobre todo, sin olvidar el pensamiento universal, sin olvidar que nuestros hijos quieren ser ciudadanos del mundo, pero también tienen, en una universidad pública al menos, la obligación de responder a quienes los han formado. Esto tiene una homologación muy clara con el concepto de regionalización en salud pública. Creo, y hay sanitaristas presentes, que es imposible pensar en
cobertura, en equidad, en salud pública me estoy refiriendo, si no se piensa en términos de región y en términos de atención primaria. En mi humilde opinión, la educación médica orientada hacia la medicina general y la atención primaria requiere una definición de espacio muy clara. El contexto normativo en educación médica vigente en el país en cuestión debe ser considerado, ya que las normas legales existentes modelan las posibilidades de desarrollo de una educación basada en APS. En este sentido, la más importante tensión subyacente en Argentina reside en la propuesta de formar licenciados en medicina aptos para estudio de posgrado, promovidos por algunas escuelas médicas privadas, en contraposición con el propósito de formar médicos generales sostenidos por escuelas públicas. Me hubiera gustado mostrarles el mapa de la República Argentina, donde muestra que las 13 escuelas de medicina estatales cubren el país, mientras que las 21 escuelas privadas, la mitad de ellas se encuentra en la capital federal y el 90% de ellas en la Pampa Húmeda, el nivel de más alto desarrollo socioeconómico. La respuesta es cruel y dura. El Estado responde a la necesidad de las personas. El sector privado responde a las oportunidades de mercado. No veo otra explicación para ese fenómeno. Con ese sentido, nosotros vemos la necesidad de formar médicos generales, pero hay una tendencia en el sector privado buscando formar licenciados en medicina para una incorporación rápida a una nueva oferta de formación de posgrado y que es la formación estructural de posgrado. Es como seguir teniendo una cautiva de clientes para seguir formando. Por dura que parezcan mis expresiones, no es fácil refutar esos conceptos. Los lineamientos políticos existentes en el país o en la región deben ser asimismo analizados, en particular aquellos de directo impacto sobre los recursos humanos en salud de la jurisdicción. Ellos definen diversas posibilidades efectivas de desempeño profesional posegreso y contribuyen a definir en gran medida no solo la temprana orientación vocacional del potencial ingresante a la carrera de médico, sino también la orientación profesional de quien está en fase de egreso a la misma. Este es un punto crucial. Para mí es una esperanza verlo al doctor Yedlin y al doctor Martín Gil, ver las dos carteras, salud y educación, trabajando juntas, porque si los sistemas de salud no contribuyen, no avanzan en sentido real, efectivo, más allá del discurso, en la atención primaria de la salud, de nada sirven las reformas curriculares que hagamos en las escuelas de medicina. En honor a ello, algunas estrategias educativas destinadas a orientar hacia la APS, algunas de ellas son parte de nuestra historia ya, otras estamos tratando de impulsar. En primer lugar, determinar previa y claramente un área de responsabilidad educativa de la cual se hará cargo la facultad. Y no implica olvidar el pensamiento universal. Estamos encaminados a incorporar no solamente un idioma, sino dos en la formación de grado. Creemos que los estudiantes deben pensar en general, pero deben saber actuar también en particular. Segundo, promover una inserción fuerte y efectiva de la academia en las comunidades del área, en particular con organizaciones de la sociedad civil. Lo escuché decir al doctor Yedlin hace rato que cuanto más chicos en la escuela, más gente en el trabajo, menos ciudadanos en las cárceles. Cuando más gente en las organizaciones de la sociedad civil, menos orfanatos, menos manicomios, menos geriátricos, todos esos depositarios crueles que tiene la sociedad actual. Tercer lugar, celebrar acuerdos explícitos y amplios con los servicios de salud del área. Estos deben ser formales y sostenibles en el tiempo mediante convenios y leyes especiales. Hemos tenido esa fortuna de poder celebrar acuerdos con los ministerios de salud de toda la región. Cuarto lugar, ligado al tercero, conceptualizar en red y compartir esta concepción con el personal académico de los servicios. Todo ámbito potencial de aprendizaje disponible, sea este un servicio asistencial u organización de la sociedad civil. Ello implica categorizar realmente a la comunidad como la base de la red de cuidado de la salud y atención de la enfermedad, previendo incluso actividades compartidas con operadores sanitarios comunitarios. Una discusión también que yo he podido amablemente escuchar y aprender acerca de la conveniencia o necesidad de tener servicios propios como áreas de aprendizaje, hospitales, escuelas. Creemos que es una cosa que está fuera de discusión. Creemos que el estudiante debe aprender donde vive, nace, se enferma y eventualmente se muere la gente. Y tiene que aprender en todos y cada uno de las organizaciones, de las construcciones que la sociedad ha hecho para su servicio. Sean estos comedores, escuelas, sociedades, organizaciones de la sociedad civil, primer nivel de atención, hospitales y, por qué no, centros referenciales. En quinto lugar, conceptualizar primero
y acordar luego claramente, tanto con el claustro universitario como con los profesionales de los servicios, que la APS es base formativa en medicina general, no un capítulo más de la enseñanza o la práctica de la salud pública. Al menos en mi experiencia y en mi facultad un poco tuvimos esa dificultad con que, bueno, atención primaria es un problema de los salubristas. Sexto, desarrollar previo a la instrumentación del cambio curricular programas de motivación y de formación en atención primaria para todo el claustro docente, incluyendo el personal de conducción académica. Esto apunta a la preocupación que yo acabo de manifestar, que a veces tengo la triste sensación que tenemos dos facultades en mi facultad. La mitad del claustro plenamente comprometido y consustanciado con estas líneas de pensamiento y trabajo, y la otra mitad en clara resistencia a esas líneas de acción. Séptimo, prever formalmente en el plan de estudio la jerarquización académica, la dotación de recursos y las cargas horarias pertinentes en proporciones equilibradas para las ciencias naturales y sociales, incluyendo el desarrollo de habilidades comunicacionales. En la anterior reforma estaba previsto el eje sociomédico, estaba previsto que humanidades médicas era un eje longitudinal que atravesaba todo el currículo. Pero cuando uno toma en cuenta una sola cátedra de cirugía, en mi facultad tiene más docentes que las cátedras de bioética, de historia y de antropología médica juntas, por ejemplo. Entonces, el discurso y la práctica deben ser consecuentes en las decisiones que se tomen. Octavo, asumir que el claustro universitario debe reconocer los problemas de importancia sanitaria de la región y la academia involucrarse en programas multicéntricos y programas locales de salud. No tiene sentido, colegas, reproducir en el claustro el laboratorio social que tenemos a mano. Podemos aprender haciendo, debiéramos hacerlo. Entonces, por otro lado, en el caso de la universidad pública, como es mi caso, creo yo que el aprender haciendo es empezar a devolver parte de la deuda social que la universidad tiene para con la ciudadanía. Creo que nosotros tenemos que cooperar fuertemente con todas las organizaciones sociales en los programas efectivos destinados a resolver problemas de salud colectiva. Noveno, prever curricularmente el desarrollo de experiencias y vivencias que posibiliten tanto la generación de un pensamiento científico que convierta al estudiante en un profesional crítico, como el desarrollo de un sentimiento de solidaridad por individuos y comunidades. Creo que esto es bastante autoexplicativo. Décimo, estructurar los aprendizajes no solo en torno a contenidos, sino a actividades, las que deberán incluir acciones tanto de promoción de salud como de prevención de enfermedad en todos sus niveles. Estamos muy empeñados en que reducir, los jóvenes tienen mucho acceso a contenidos desde distintas fuentes y en lugares más cómodos que en un anfiteatro. Estamos muy empeñados en tratar de discutir más actividades que contenido. Onceavo, programar el desarrollo de actividades en ámbitos de aprendizaje previamente acreditados, lideradas por instructores motivados y capacitados, pertenecientes a la academia y a los servicios u organizaciones de la sociedad civil y con un sistema de evaluación pertinente. Con todo respeto, no creemos que los estudiantes deban ser enviados a hacer lo que se hace en los servicios o a aprender lo que ven. Deben ir con programas, deben ir con instructores capacitados, supervisados permanentemente y sujetos a evaluación. Lo que no se evalúa queda a mitad de camino en términos de aprendizaje. Y doceavo, intensificar aquellas experiencias que se hubieran desarrollado y se consideraran de probada utilidad. En el caso nuestro son rotaciones, pasantías, etcétera, ya que la APS se desarrolle donde nace, vive y se enferma la gente, no en el aula. Si me permiten sintetizar, muchos, no todos, los docentes de mi facultad estamos convencidos que se debe formar recursos humanos en salud imbuidos de un pensamiento universal. Así como también que estos deben estar compenetrados y comprometidos con las necesidades y demandas de la sociedad en que su escuela médica se inserta. Una educación centrada en APS puede y debe aportar mejoras en el funcionamiento del sistema de atención de la salud al que se vincula. Ello exige a la academia la asunción de mayores responsabilidades sobre los problemas de importancia sanitaria de la región y puede requerir la conformación de equipos de trabajo interdisciplinario que efectúen trabajo de campo como parte de los currícula de grado en las diferentes carreras en salud de la universidad. Asimismo, consideramos imposible concebir una educación médica orientada hacia APS si no está ligada a la noción de área de responsabilidad educativa y,
consecuentemente a una red de ámbitos de aprendizaje. En sintonía con ello, consideramos que es hora de migrar los alumnos desde un aprendizaje significativo a uno relevante y los docentes de una enseñanza formativa a una transformativa de realidades que hoy no son satisfactorias. Finalmente, esto se complementa con el paso desde una posición tecnologicista hacia una mayor humanización de la educación médica. Una de las expresiones que yo suelo transmitir a los estudiantes, las pocas veces que últimamente puedo estar en clase, les transmito, creo que se le atribuye a Juan Pablo VI y más bien la escuché que la leí a la cita. Hay una expresión que se le atribuye a él como que la universidad es el taller que forja los cerebros que rigen los destinos de la humanidad. Algo así dice la cita. Entonces les suelo decir a los chicos que miren la humanidad como está, miren su región cómo vive, miren la gente que nos rodea, la forma en que nace, vive y muere, y pregúntense cuán responsables somos nosotros de ello. Si podemos hacerlos conscientes a los estudiantes, a los docentes de ello, quizás el camino hacia transformar los currículas hacia la atención primaria sea un poquito más fácil. Muchas gracias.